Bueno, voy a leer el capítulo 15 y leeré allí en el versículo 1 primeramente para enterarnos del contexto de este pasaje que vamos a meditar. San Lucas capítulo 15, verso 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Fíjense, ahí esas palabras son claves. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: es decir, Jesús, recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les refirió esta parábola. Nos pasamos al verso 11, por favor, del mismo capítulo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda, a su rancho, para que apacentara, cuidara los cerdos. Deseaba llenar su estómago de las algarrobas, la comida que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, esa frase es clave. Volviendo en sí, recapacitando, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre, me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado. Observe, esa palabra es clave. He pecado. ¿Contra quién? Primeramente, contra Dios, contra el cielo, contra Dios y contra ti, Padre. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó. Estaba él pensando, recapacitando, arrepintiéndose. Entonces él se pone en acción, se levantó, dejó ese chiquero, dejó ese lugar inmundo de los cerdos y se fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido ¿a qué cosa? Misericordia. El padre. Y corrió el padre y se echó sobre el cuello de su hijo, maloliente, mal vestido, descalzo, en harapos. ¿Y qué hizo el padre? Lo besó. El hijo le dijo: Padre, ya lo había decidido, ya lo había pensado. He pecado contra Dios y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Dice el padre: porque mi hijo, creo que lo tenía abrazado, mi hijo
muerto era, ya lo contábamos por muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? El criado le dijo, tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Creo que leí mal, ¿verdad? No. Se enojó el hermano mayor y no quería entrar a la fiesta. Salió por tanto su padre. El papá se enteró de que el hijo mayor estaba enojado y no quería entrar a la fiesta. Salió el papá y le rogaba que entrara. Pero él, el hijo mayor, respondiendo, dijo al padre, tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, como este pecador, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino, fíjense cómo se expresa, mi hermano, no, tu hijo, le dice, tu hijo, que ha consumido, se ha gastado tus bienes con rameras. ¿Cómo sabía el hermano todo eso, no? Él sabía qué vida había llevado su hermano, con prostitutas. Has hecho matar para él, no le dice hermano, para él, sinvergüenza, el becerro gordo. Así le pagas, así lo recibes. Entonces el papá le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque y luego miren lo que le dice el papá, tu hermano, aunque tú no le llames hermano, pero tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Hermanos, quiero invitarlos para que oremos. Señor, gracias por tu palabra. En este momento abrimos nuestro corazón a tu palabra, que tu Santo Espíritu, Señor, nos hable todos a esta iglesia, edifícanos, muy especialmente por todos nuestros amigos que por primera o más ocasión escuchan este mensaje de salvación. Señor, úsame, Señor, dame humildad y gracia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Siéntense, amados hermanos. El domingo pasado empecé a hablar de este texto sobre el engaño del pecado. Titulamos este mensaje Volviendo en sí. Se ha dicho que esta parábola del hijo pródigo es la joya más brillante de todas las ilustraciones que usó el Señor Jesucristo. Es una de las parábolas más hermosas. Una parábola que está llena de detalles, bien explicada. Y el domingo pasado yo hablé de los primeros 2 puntos de este mensaje. Hablé sobre, pensando en la acción del hijo pródigo, el hijo desobediente, que se ha entendido esta parábola como
una hermosa historia donde se representan tres personajes que están presentes en la parábola, están representando cada uno de ellos a un personaje. En este caso, el Padre representa a Dios. El Hijo Mayor representa a los fariseos, que por eso quise que leyéramos el capítulo 15, verso 1 al 3, porque ahí está la explicación. Representa a los fariseos y los escribas que acosaban, se perseguían a Jesús, estaban en contra de Jesús, de su predicación, de su mensaje. El Hijo Mayor. Pero el Hijo Menor representa a los publicanos y a los pecadores. Ahí está eso en el verso 1 del capítulo 15. Y estimados amigos y hermanos, yo el domingo pasado empecé a hablar sobre esta historia, cómo en relación al pecado, cómo el pecado en sí es un engaño para hacerse atractivo. Dije eso el domingo pasado. El pecado en sí trae consigo, dije, satisfacción, aunque esta es siempre momentánea. ¿Verdad? La satisfacción del pecado es lo que le hace codiciable, atractivo. Y esta capacidad, dijimos, de provocar placer es el gran medio por el cual el pecado engaña. Dijimos también que el pecado engaña para atraer, pero también que una vez que el hombre es seducido, atraído, engañado por el pecado, dijimos, viendo la historia del hijo pródigo, que el pecado nos lleva al punto de autoengañarnos. No solo engaña el pecado para atraer, sino que ocasiona que la persona comience a engañarse a sí misma con el fin de justificar sus malas acciones. Y dijimos algunas ideas que se escuchan cuando alguien está viviendo en el engaño del pecado y quiere seguir pecando, y se trata de ayudarle, de convencerle para que deje ese mal camino. La persona dice frases como: no es tan malo, todos lo hacen, todo el mundo lo hace. Incluso si se trata de alguien que ya ha conocido al Señor Jesucristo, dice: los santos de la Biblia también pecaron, somos humanos, estoy bajo la gracia de Dios, de manera que si peco, Dios me perdona las veces que sea. En fin, esas son expresiones que está la persona buscando, razones que lo justifiquen para poder pecar. Es el autoengaño. Dijimos que el pecado, en segundo lugar, no solo es un engaño, también el pecado, hablábamos el domingo pasado, pretende como objetivo destruir el alma del hombre, el alma por el pecado. Dice aquí, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó al hijo menor a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, dice el Señor en esta historia, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara, cuidara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas, de la comida de los cerdos, pero nadie a él le daba de comer. Dijimos el domingo pasado que el objetivo del pecado es destruir el alma del hombre.
Y dimos cuatro pasos para esto, para esta destrucción. El primero, que el pecado adormece la conciencia del hombre. Esta es una característica innata del pecado. Provoca destrucción del hombre mismo, su alma, y lo hace adormeciendo su conciencia. La conciencia, que es ese semáforo interno, esa conciencia moral del hombre, que nos acusa o nos justifica, según hagamos. Dijimos también que esa destrucción del alma por el pecado mismo del hombre se pone en evidencia no solo al adormecer la conciencia del hombre, sino también porque el pecado ultraja la razón del hombre. El pecado burla la razón del hombre. El pecado degrada la razón del hombre. Sí, por eso es hacer lo que uno sabe que le hace daño, a sabiendas de que eso que hace, ese hábito, le hace daño, le perjudica. Sin embargo, es algo irracional, porque es una especie de locura que la persona, consciente de que es dañino, es perjudicial, mas sin embargo lo hace y lo vuelve a hacer. Entonces, ¿por qué a veces no entendemos esa conducta? Y es que el pecado, el mal, dice la Biblia, ¿verdad?, ata la razón, la ultraja, la burla, la degrada, le resta autoridad a la razón. Y esto no es cuestión de educación pasado, de gente que aun cuando son personas con educación cultas, mas sin embargo el pecado viola, ultraja su razón. El pecado es fuerte. Y esto explica San Pablo allí en Romanos capítulo 7, verso 7 hasta el final. Pablo explica ahí en la epístola a los Romanos cómo el pecado es más fuerte que nuestra fuerza de voluntad. Sí, ahí Pablo explica hermosamente eso. El tercer paso en la destrucción del alma por el pecado no solo es que el pecado adormece lentamente la conciencia del hombre. Ese semáforo, esa alarma se apaga, ya no se oye, ya no tiene vergüenza. No es que el pecado inhiba, ultraje la razón, la burla, la degrada, la razón humana. El pecado somete la razón del hombre. El tercero es que se endurece el corazón del hombre, se hace duro, se hace como una piedra. El pecado endurece su corazón. Y yo decía, Hebreos capítulo 3, verso 13, cité ese texto, dice San Pablo: antes bien, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por eso vamos a encontrar que hay personas que se hacen obstinados en el mal hacer, o de otra manera dicho, se hacen tercos voluntariamente. No les importa nada, saben que están arriesgando su matrimonio, saben que están dándole un mal modelo de vida a los hijos. No les importa que se esté acabando todo su patrimonio. Son obstinados porque el pecado ha endurecido el corazón. Entonces, la conciencia adormecida, ultrajada la razón, no puede la razón, sabe. Pablo dice en Romanos 7 hasta el último verso: yo sé, yo entiendo el bien que quiero, mas no tengo el poder de hacerlo. ¿Por qué? Porque la razón no puede más que el pecado. Su corazón está endurecido, encallecido, está el corazón obstinado, terco. Y finalmente, aquí viene el último paso, lo dijimos la semana pasada. Vienen a tomar los deseos perversos, los deseos mundanos,
terrenos, los instintos animalescos aparecen, los deseos sin control empiezan a tomar dominio sobre el hombre, sobre su vida, sobre su conducta, sobre sus relaciones. Y entonces esa vida se convierte como un carro sin freno. Súbase usted, decía la semana pasada, a un carro. Y puede ser el carro más caro, más lujoso, pero que le digan, súbete, pero mira, nada más que no, este carro no tiene frenos. Es cuando el pecado ha dejado sin control, sin conciencia, sin razón, el poder de la razón y sin el poder responder de su corazón espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa con el hombre? Queda descontrolado, sin control, sin poder frenarse. No solo se afecta el alma del hombre, no solo se endurece el corazón, no solo la razón queda eliminada, se hace insensible. Ahora busca experiencias más fuertes de pecado. Se estimulan, se hacen más exigentes sus deseos, sus demandas por complacer pecaminosas. Y entonces la práctica del pecado en la vida de esta persona, sin razón, sin conciencia y sin corazón, la práctica del pecado se agiganta. Se agigantan los deseos y después doblegan finalmente la voluntad del hombre. Yo he conocido gente en esta etapa que me han dicho llorando, pastor, y me describen todas estas etapas que hemos estado hablando, el pecado, el engaño, luego como ellos después les gustó y se autojustificaban, se autoengañaban, sabiendo de que estaban mal y creían que estaban engañando a sus padres, a la esposa, a los hermanos. Y luego como el pecado fue adormeciendo la conciencia, y luego como el pecado ultraja la razón, la degrada, y luego como el corazón se hace tan duro, no les duele las lágrimas de la esposa, de los hijos, de la madre. Y finalmente, cuando ya se encuentran en este punto, deseos incontrolables del pecado, me han dicho algunos llorando que ya no pueden ante ese ímpetu, esa fuerza del pecado que ha tomado proporciones que ellos nunca sospecharon, y entonces empieza a distorsionarse en su vida su naturaleza espiritual. No quiero llegar hasta el terreno de abrirse a la influencia de cosas espirituales malévolas, pero todo esto hacia allá conduce. Yo quiero decirles que el domingo pasado cité el caso del endemoniado gadareno. Ese endemoniado gadareno no se hizo así de la noche a la mañana. Jesús encontró a este hombre en un estado ya, cuando estaba totalmente extraviado, estaba ya así, sin control. El endemoniado gadareno es un hombre sin control. ¿A quién le gusta vivir en los sepulcros? A nadie. ¿Pero por qué vivía allá? Porque había una fuerza incontrolable por él, humano, que lo impelía, lo llevaba a los sepulcros a vivir solo, porque vivía solo. La gente que peca siempre se va separando de su familia, siempre se va aislando. Empiezan con poner en la puerta de su cuarto la sierra, y luego le ponen un letrero: no moleste, este es mi cuarto. ¿No es cierto? Se van aislando, se van haciendo islas. Al rato se salen de la casa, al rato se desconectan de la casa, no llaman, no hablan, etc. Mi esposo y yo en una ocasión fuimos a petición de una madre porque su hijo estaba precisamente en esta etapa de la destrucción del alma por el pecado. Y ustedes y yo sabemos, como cristianos, la palabra del Señor nos dice
que no debemos dar lugar al diablo. Nosotros creemos por la Biblia que hay un mundo espiritual maligno, que es enemigo de Dios y enemigo de la creación de Dios. Como este mundo espiritual no puede dañar a Dios, quiere dañar lo que más Dios ama, que somos la raza humana. El hombre, que es el único ser creado por Dios, hecho a la imagen de Dios. Pues el diablo sabe que cuando golpea, degenera, distorsiona a un ser humano, entonces a Dios le duele, al Padre le duele, como al Padre ver a su hijo pródigo. Precisamente ayer estaba viendo una noticia, y yo creo que algunos de ustedes la miraron en el internet, y hasta le llamé a mi esposa, porque esa es una señal de los tiempos que estamos viviendo. Me llamó la atención porque se trata de unos padres que están presentando el caso de un niño, en realidad es una niña de 5 años, Mía, que ahora se llama Jacob José. Esta niña, ahí está la historia en la internet, esta niña, dicen los papás que desde los 2 años, me parece, empezó a declarar que ella no quería ser niña, quería ser niño, etc. Y se identificaba más y declaraba que le desagradaba su sexo, su género. Total, para hacer la historia corta, el argumento es que estos padres a esta criatura de 5 años estuvieron de acuerdo en que fuera una niña o un niño transgénero. Es la criatura más pequeña ahorita. Y ahorita esto es un dilema legal. Porque imagínense lo que va a desatar esto en la sociedad. Y le decía a mi esposa, mira, observa, este es un niño de 5 años, y esta es una fotografía del niño cuando tenía 2 años, 3 años, es una niña, nació niña, pero porque esta niña hizo ciertas declaraciones que no estaba conforme con su sexo, su género, los papás pensaron en el futuro, que cuando fuera joven, que iba a sufrir, se iban a burlar, iba a vivir una vida infeliz por el desacuerdo con el sexo, las historias que hoy escuchamos. Y entonces dijeron, para que no sufra de joven, mejor decir, ahorita vamos a permitir que cambie de sexo. Digan el mundo que estamos viviendo, y creíamos la semana antepasada que ya habíamos visto lo último, ¿verdad? Pues saben que todavía falta más con lo que vamos a ver. El engaño del pecado. Hermanos amados, quiero decirles que el pecado es lo que ha traído tanta desgracia a la raza humana. Ayer yo estuve leyendo la segunda epístola de Pablo a Timoteo, el capítulo 2, donde Pablo dice, vendrán tiempos difíciles porque habrá hombres, los hombres amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. Y empieza a hablar. Y luego si leemos la segunda epístola de Pedro, me parece el capítulo 3, Pedro también describe el mundo de los últimos días. La epístola de Judas, antes de Apocalipsis, también Judas habla de toda la apostasía que va a venir dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces el pecado no solo afecta al hombre, el alma, lo endurece, la razón, la burla, la encarcela la razón, lo insensibiliza en su corazón, se hace un corazón duro, y entonces el hombre ya no tiene más control. Ese es el fin del pecado, destruir al hombre, el alma del hombre. Ahora paso al punto número 3. Algo que vemos que hizo el pecado en el hijo pródigo es que el pecado corrompe el carácter, corrompió
el carácter del hijo pródigo. Fíjense lo que dice el Señor. Dice que el hijo menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Hablando de una manera muy egoísta, muy individualista. El hijo menor se fue lejos, separado, distante de su padre. No quería que el padre lo supervisara. Quería vivir en libertinaje, lejos de los suyos. Tercero, dice Jesús, desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Yo encuentro que el gran desperdicio, el gran mal, no solo fue lo económico, financiero. Lo más valioso era su vida, viviendo perdidamente. Cuarto, se da cuenta que cuando se ha acabado, se ha consumido sus bienes con rameras. Este es un comentario que hizo su hermano mayor al padre. Luego, en quinto lugar, todo lo malgasta la herencia y malgasta su vida también. El sexto, comenzó él a pasar necesidad. Esa es la consecuencia de vivir de una manera equivocada. Vienen las necesidades, vienen las consecuencias por vivir así. Octavo, empieza a descender, apacienta cerdos. Noveno, deseaba llenarse su vientre, su estómago, de lo que comían los cerdos. Ni siquiera tenía para comer. Y finalmente, nadie le daba nada. El pecado, amigos y hermanos, de acuerdo a lo que Jesús está presentando, tiende a corromper nuestro carácter. La Biblia dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo malo, quítele conversaciones, todo lo malo, las malas revistas, los malos amigos, la mala música, los malos círculos sociales, todo lo malo corrompe. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo malo corrompe. El pecado tiende, nunca olvidemos esto, el pecado, meternos a un terreno de corrupción, de inmoralidad, de libertinaje, siempre va a corromper el carácter. En algo nos va a afectar. ¿Con quién te andas juntando? Porque ya no hablas igual como antes. ¿A quién escuchas decir esos chistes? ¿Por qué te estás vistiendo así? ¿Por qué caminas así? ¿Por qué asistes, frecuentas esos lugares? Alguien te enseñó el camino. Primero, en ese movimiento del pecado que es dinámico a la corrupción del carácter, primero se corrompe, oiga esto, lo que somos internamente. Por eso no lo vemos y por eso creemos que el pecado es inofensivo, porque el primer daño del pecado no se da afuera, se da dentro de nosotros. El pecado corrompe lo que soy internamente. Pero luego lo que hacemos. Esto quiere decir la conducta. Este es el desarrollo dinámico, natural del pecado. Ejemplo, se empieza quizá con enojos, pero al no considerarlos pecado, la ira, al rato se permiten los rencores, luego los odios y los actos violentos, hablar violentamente, hacer gesticulaciones donde estamos evidenciando odio. Se empieza por permitir que pensamientos sensuales a nivel psicológico, sueños, romances o fantasías eróticas aquí empiezan a ese nivel del pensamiento, a soñar, a acariciar aquí. Luego se bajan a la mente, empezamos a razonar, a pensar. Luego la pornografía en películas,
ya lo busco, ya lo quiero, lo deseo. El internet, porque se pierde el control sobre los sentidos, los ojos. Se ve el cuerpo del sexo opuesto con codicia. En el trato social se comete adulterio en el corazón. Jesús dijo: el que vea a una mujer y la codicia en su corazón, Jesús dice, ya pecó, ya adulteró. Jesús dice que antes del pecado consumado, hecho, el pecado primero se da aquí a nivel psicológico. Y Cristo dice, cuando un hombre ve a una mujer y la desea, la codicia sexualmente, ya está pecando, y viceversa. Quiere decir, según Santiago 1, 14 y 15, Santiago explica esa dinámica del pecado, que se está a un paso de consumar el pecado, cuando ya lo estamos acariciando, razonando, cuando ya está aquí escondido. Mire, pero no para ahí. El pecado, le dije que tiende a corromper el carácter. Si hay una semilla de pecado escondida en el corazón, por eso es muy importante ser transparentes, confesar delante de Dios, porque si ese pecado permanece ahí, oiga esto, ¿qué pasa? El pecado aumenta primero en variedad y aumenta en cantidad. Al rato ya no nada más es una sola atracción hacia algo en particular del pecado. Al rato ya se empieza a brincar, a mirar, a descubrir que le atraen otras cosas. ¿Por qué? Porque esa es la dinámica del pecado. El pecado aumenta en variedad. Se abre un catálogo de opciones de pecado. Y luego no solo las opciones se hacen muchas, la cantidad. Pero también comienza a aumentar, en tercer lugar, la frecuencia. Súmele todo eso. No es solo aumentar en variedad, diversidad de pecados, sino cantidad de pecados y luego frecuencia con que lo hace. Ya no es cada 8 días, el lunes a las 8 de la noche que sale en la televisión el programa, o el viernes en la noche. Al rato ya no anda buscando el lunes en la televisión y lo quiere ver el martes, y lo quiere ver el jueves, y lo quiere ver el viernes, y al rato todo el día. La frecuencia del pecado, su naturaleza se lo pide. La persona se envicia, se hace un adicta, y cede a la tentación de actuar así continuamente. Cuarto, en esa dinámica de corrupción del carácter, todo esto está haciendo daño internamente en el carácter. Los pecados aumentan, pero no solo en tipo y en cantidad. Oiga esto, póngalo en la lista. El pecado aumenta en gravedad. Cada día pierde la vergüenza, pierde el temor de Dios, porque ahora está haciendo cosas más graves. La persona se va degradando cada día más y más para cometer actos más escandalosos. Le daba vergüenza, pero ahora ya no le da vergüenza, aunque ande en el carro, y aunque lo vean en la licorería, y aunque lo vean en la medianoche, ya no le da vergüenza. ¿Por qué? Porque el pecado va aumentando en su dinámica de corrupción del carácter en gravedad. Pecados más escandalosos, más vergonzosos, que lo esclavizan, pecados más inmundos y sucios. Están corrompiendo el carácter. Y finalmente, el pecado tiende a corromper, a inundar en lodos el cielo. Ese lodo empieza a corromper, a inundar a toda la persona. La naturaleza total, las acciones todas, lo que el hombre es por dentro y lo que hace en su conducta,
está revelando que tiene ya un corazón duro, una conciencia insensibilizada, una razón que no tiene poder, ya su razón sabe que está haciendo mal, y el desarrollo del pecado es monstruosa. Ya es un monstruo esa persona. Entonces, el carácter del pecado. La historia del hijo pródigo, estimados amigos y hermanos, es una historia que, dije al principio, no hay otra historia con tantas descripciones como esta que dio el Señor. Pero usted se puede imaginar, entre líneas, al leer la historia, puede usted sacar muchas conclusiones, porque después de todo, la historia del hijo pródigo se parece a las historias de hoy, del siglo XXI. Entre un paso y otro se dan muchas cosas, pasaron muchas cosas, hubo muchos amigos, amigas. Se dieron muchas situaciones que todavía hoy se dan, y por eso el Señor presenta esto. Y en cuarto lugar, ¿cuáles fueron los efectos del pecado? ¿Cuáles fueron los efectos del pecado? En primer lugar, cuando el hijo pródigo está cuidando ya los cerdos, el hijo pródigo está en una condición donde decimos, ya tocó fondo. Y el verso 17 es cuando el hijo pródigo está en el fondo, volviendo en sí. ¿Dónde se encuentra? En el chiquero. ¿Dónde se encuentra? Junto a las heces, al excremento de los cerdos. ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo? Hambriento, delgado, desgastado, sucio. Imagínese usted, pinte ese cuadro en su mente del hijo pródigo, y en esa condición finalmente él recapacita. Dice una versión de la Biblia, recapacita. Dice otra, vuelve en sí. Dice otra, volvió a sus sentidos. Y entonces el hijo pródigo, cuando está en esa condición más baja de su vida, allí él lo podemos retratar así. En primer lugar, el hijo pródigo está sufriendo porque su conciencia le atormenta. Miren, hermanos, una persona que vive lejos del amor de Dios, en pecado, lejos de su padre, de sus padres, de los suyos que le aman. Una persona que ha vivido en el pecado, se ha tirado al pecado, no tiene paz, vive en una profunda intranquilidad, vive con una gran culpabilidad. Estos dos, intranquilidad y culpabilidad, son síntomas de una mente culpable. No tiene paz. Por eso dice Pablo a los Efesios capítulo 2, anduvieron sin Dios y sin esperanza en el mundo. Quienes viven esclavizados o esclavizadas a algún pecado manifiestan siempre un discurso de continuas justificaciones de su conducta pecaminosa. Están siempre a la defensiva, defendiéndose porque hacen lo malo que hacen. Y un ejemplo bíblico de esto es Herodes. Herodes, el rey, creía que Jesús era Juan el Bautista, a quien Herodes había asesinado, había decapitado. ¿Y por qué causa Herodes, el rey, asociaba a Jesús con Herodes, con Juan el Bautista, ya muerto? Porque su conciencia de Herodes lo acusaba todo el tiempo de haber decapitado a un hombre justo como Juan el Bautista, y no lo podía olvidar.
¿Qué me va a decir del caso de los hermanos de José? Génesis 42, versos 21 y 22. Los hermanos de José siempre vivieron con esa intranquilidad y profunda culpabilidad. Rubén, el mayor, decía: yo les dije, era mi hermano, ¿se acuerdan cuando estaba llorando? Siempre vivieron así. Cuando la encontraron en Egipto y Jacob muere, entonces ahí está el pasaje en la Biblia, parece que es el capítulo 50, los últimos, cuando van sus hermanos y ellos saben que ahora José, muerto Jacob su padre, puede vengarse, porque todavía ellos, hasta ese momento, años después, su conciencia los atormenta. Hermanos, la conciencia culpable sabe que merece castigo. Aleluya. Interpreta las cosas que le suceden bajo esa luz. Esto me pasa. Dios me está castigando. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Yo me porté mal. Yo he hecho mal. Quiero decirles sobre esto, lo que dice la Biblia. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz para los impíos, ha dicho mi Dios. Isaías 57, 20 y 21. Dios mismo está diciendo eso, que el impío, el pecador, no tiene paz. Eso es lo primero. Es el primer efecto o síntoma del pecado, una conciencia atormentada. El segundo efecto es malicia, desconfianza e irresponsabilidad. La malicia, la desconfianza y la irresponsabilidad. La malicia es otro síntoma de un caminar torcido. Se manifiesta como una expectación de que los demás desean hacernos mal. ¿Cómo va ese dicho que dice: el león cree que todos son de su misma condición, ¿verdad? Siempre anda cuidándose hasta de su sombra, porque creen que todos los demás son iguales a él o a ella. Malicia, desconfianza. Toda corrección se interpretará como agresión, humillación. Está echando en cara, me está refiriendo mi vida. La malicia fue el mayor estorbo que tuvo Adán para ser restaurado. Si Adán tan solo hubiera pensado que Dios lo buscaba, no porque lo quería acusar, condenar, sino porque lo quería ayudar. Pero hubiera Adán corrido hacia Dios y le hubiera abierto sus brazos y le hubiera dicho: Señor, le confiesa su pecado. Hubiera admitido sin excusas su culpabilidad. ¿Pero qué fue lo que dijo? Yo no pequé, la mujer que me diste. Malicia, desconfianza e irresponsabilidad. Adán creyó que Dios lo iba a juzgar, en lugar de lo cual él hubiera confesado y reconocido su responsabilidad. Pero la malicia, una forma agravada de desconfianza, le estorbó a Adán. ¿Qué dijo en Génesis 3:10? ¿Qué le dijo Adán a Dios? Oí tu voz en el huerto, sí te escuché. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál fue la impresión que tuvo él al oír a Dios hablar? Tuve miedo. Me diste miedo. Oír tu voz, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Malicia, desconfianza e irresponsabilidad. Este es otro efecto del pecado. El tercer efecto, síntoma del pecado,
irresponsabilidad como un estilo de vida crónico. Este es otro síntoma clásico del pecado, la irresponsabilidad crónica. Puede ser en la vida de un ser humano que no ha entregado su vida a Cristo, o puede ser en la vida de un ser humano que ya entregó su vida a Cristo, pero no vive a la altura de las demandas del Evangelio del Señor. No responde, se conforma con vivir una vida cristiana mediocre, pobre, irresponsable en su relación con Dios. La persona nunca parece asumir cabal responsabilidad por sus acciones y aprende a vivir así, irresponsablemente. Siempre busca repartir su responsabilidad entre los demás. Yo soy así porque mi esposa tiene la culpa. Yo soy así por mis padres. Busca repartir su responsabilidad entre los demás y se vuelve maestro o maestra en inventar excusas. En último lugar, un cuarto efecto del pecado es que quita todo límite al hombre. Un efecto muy notorio del pecado es que tiende a relajar los límites de conducta moral. Se relaja, se pervierte, se corrompe. El pecado empieza a hacer eso, a relajar. Gradualmente la persona, el hombre o la mujer, se va involucrando, envolviendo en conductas cada vez más graves y escandalosas. Una vez que la persona ya no tiene la ley moral de Dios en su conciencia, en su corazón, como regla de conducta de su vida, ¿qué va a hacer? Hará lo que otros hacen, o lo que los deseos, sus deseos, le dicten. Jeremías 8:12, el profeta dijo así: se han avergonzado de haber hecho abominación, dice Dios, preguntando a Israel. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni saben lo que es la vergüenza. El pecado quita, despoja todo límite moral, toda regla de conducta, de vida que Dios nos da. El pecado nos despoja de eso. Y finalmente, el pecado, un efecto dramático, es que al final va a traer un desenfreno total. El último paso dentro de los efectos del pecado en la vida de un ser humano es la pérdida del control de las pasiones. Sus deseos quedan incontrolables. Sus apetitos sensuales, carnales, ya no los puede dominar. Cuando decimos que se pierde el control, quiere decir que la persona está siendo gobernada totalmente y de continuo, nada más y nada menos que por el pecado que le ha tomado por asalto. Sus pasiones manifestándose en sus deseos naturales, animales. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versos 13 y 14 dice: ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Estas palabras están fuertes. Tienen los ojos, observe, llenos de adulterio. Esa expresión, ojos llenos de adulterio. La otra expresión, no se sacian, no se llenan de pecar. Qué tremendo, qué fuerte está ese lenguaje. Pero Pedro está hablando de aquellos que conocieron al Señor
Pero luego volvieron atrás, a los que Pedro les dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la verdad, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento, porque les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cieno, al lodo. Hermanos, la Biblia nos habla muy claramente, nos advierte sobre el pecado. Y quiero decir un texto más que Pablo dice en Romanos capítulo 1, verso 28 al 32. Pablo dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, el mundo secular de hoy, sacar a Dios de sus vidas, de sus programas, no reconocer a Dios, no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Qué pasa? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando, fíjense aquí el lenguaje, atestados. La idea es saturados, llenos de toda, y viene un catálogo de pecados: injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Oigan esto, se pierde el afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y luego finalmente Pablo remata con esto: no solo las hacen, quienes hacen y viven así, dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Qué tremendo está esto. No solo las hacen, admiten que la hacen, admiten estar envueltos en el pecado, pero hacen fiesta, se regocijan, se complacen con los que también, como ellos, las practican. Tú también aquí, chócala. Hermanos, ya para terminar, todo esto que estamos explicando con la ayuda de Dios es lo que en la historia del hijo pródigo tuvo que haber sucedido para haber descendido desde la casa de su padre hasta encontrarse en un corral con cerdos, animales inmundos, sucios, con ese fuerte y profundo simbolismo de la inmundicia. Este muchacho, este hijo de familia, este hombre, estando ahí, sin embargo, termino la historia porque sería inconclusa si no dijéramos lo último. Y del verso 17 al 21 viene lo que Cristo describe como el verdadero arrepentimiento, el regreso a la casa del Padre. Y todo cambia, todo empieza a cambiar cuando dice la frase, y volviendo en sí. Volviendo en sí. Volvió a sus sentidos. Dice esta expresión de el hombre volviendo en sí,
no es sino la introducción a lo que posiblemente fue el primer pensamiento honesto de la vida de este hombre. Hasta ese momento, el primer pensamiento honesto de su vida fue ese. Cuando vuelve en sí, empieza a hablar coherentemente. ¿No es cierto? Volviendo en sí, dijo, y reflexiona comparativamente: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Comen. Y no solo comen, viven, gozan, disfrutan de una vida totalmente diferente. Y yo, el hijo del hacendado, el hijo de ese hombre rico, yo, y luego se mira, ¿dónde está? Hambriento, desnudo, descalzo, maloliente, que nadie da ni un penny, digamos, por él. Es ahí donde el hombre, cuando recapacita, reflexiona, vuelve en sí, asume su responsabilidad, se cansa de pecar, toca el fondo del abismo, donde él o ella decidió lanzarse. Entonces es cuando por primera vez el hijo pródigo piensa honestamente de su vida. Y reconoció dos verdades que antes no las había mirado. No sé por qué. El pecado lo cegó. Reconoció finalmente dos verdades. Y la segunda verdad, probablemente como consecuencia de la primera verdad que dijo. La primera es: en verdad estoy muy mal. ¿Dónde dice eso, hermano pastor? Bueno, no está tal y cual, pero tú, ¿qué haces? En verdad estoy muy mal. Me gusta cómo estoy viviendo, soy feliz, hago feliz a los seres, a mis seres queridos. En verdad estoy muy mal. Aún los jornaleros en casa de mi padre comen y yo me muero de hambre. ¡Qué mal estoy! ¿Se fijan? El primer razonamiento verídico, verdadero, sincero, coherente. Y el segundo es también verdad. He pecado contra el cielo, quería decir contra Dios y contra mi Padre. ¿Sabe cómo se le llama eso? Arrepentimiento. ¿Sabe qué es arrepentimiento? Es eso, es cambio de la manera de pensar. Cuando cambia, esto es lo que enseña Jesús. El verdadero arrepentimiento no son lágrimas. Nada se hubiera ganado este joven con llorar y seguir en el lodo. Porque hay mucha gente hoy que incluso van a las iglesias, lloran, cantan en las iglesias, pasan a los altares, pero de lunes a sábado, con la cerveza, la pornografía, cigarro, sintiendo. Eso no es cambio, eso no es arrepentimiento, son lágrimas de cocodrilo. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Sabe cómo se le llama eso? Jesús le llama el verdadero arrepentimiento. Empieza reconociendo nuestra condición. Estoy mal, en verdad estoy mal. ¿Se fijan que aquí el hijo pródigo ya no culpó a nadie? Ya no dijo: mi papá tiene la culpa, me salí de la casa porque mi hermano mayor y yo somos muy diferentes. No, ya no culpa a nadie. El único culpable es ¿quién? Es él. Ya se dio cuenta, ya dejó de estarse autoengañando. Y la segunda verdad es lo que Dios quiere escuchar de nosotros: he pecado. Y siempre que pecamos contra Dios. He pecado contra el cielo y contra mi Padre. No solo ofendemos, cuando ofendes a tu padre joven,
cuando ofendes a tu madre, cuando le faltas el respeto a tus padres, le estás faltando el respeto a Dios. Amén. He pecado. Y cuando él dijo, he pecado, entonces, ¿qué hizo? ¿Se quedó en el chiquero? ¿Se quedó en el lodo? ¿Siguió ahí? No. Me levantaré, e iré y diré, he pecado. Cuando hay arrepentimiento interno, cuando yo recupero mi dignidad de persona, entonces yo ya no quiero, óigame, como si este joven ha recuperado su dignidad, ha despertado, ¿cómo se va a quedar todavía viviendo y durmiendo en el lodo? No puede ser, porque el que de veras ha despertado del engaño del pecado, recupera su dignidad de persona, quiere salir, quiere subir, quiere acercarse a Dios. Por eso decimos que ese es el verdadero arrepentimiento. Y en esta iglesia, ese es el arrepentimiento que creemos, porque ese es el arrepentimiento bíblico. Nosotros no queremos ganar personas por ganar, por decir que estamos ganando. Queremos sí compartir el Evangelio, compartir a Jesús, el mensaje de la persona de Cristo, del amor de Dios, pero con gente que de veras quieran, como el hijo pródigo, arrepentirse, cambiar y no decir, voy a la iglesia pero yo sigo, déjenme seguir viviendo igual, con mi estilo de vida perverso, pecaminoso, inmundo, sucio y vergonzoso. No. El hijo pródigo experimentó un verdadero arrepentimiento. Eso es lo que está diciendo Jesús en la historia para concluir. Me levantaré. Fíjense los verbos, hay 4 verbos ahí, dinámicos, activos. Me levantaré, iré, diré, he pecado. El verdadero arrepentimiento nunca nos va a dejar que sigamos postrados, tirados, avergonzados. No, el verdadero arrepentimiento siempre nos va a llevar, porque Dios nos va a ayudar. Como dijo el salmista en el Salmo 42, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar de donde del lodo cenagoso y puso mis pies, ¿dónde? En el lodo, abajo, no, sobre la peña, sobre la tierra, y puso un cántico nuevo en mi boca. Amén. Póngase de pie.